Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Varias veces nos habéis mandado alguna nota de agradecimiento por el trabajo que mi equipo y yo hacemos, pero hay una nota, una connotación, digamos, extraña. Y nos habéis dicho varias veces que los extraterrestres que nosotros presentamos poco tienen que ver o nada con los extraterrestres más populares. Que nuestra forma de presentar esta información es más esotérica y que por tanto tendríamos que hacer un esfuerzo en explicar más las causas por las cuales vienen estas entidades, que en muchos casos son seres interdimensionales, que no necesariamente tienen cuerpo, que son los dioses antiguos de la historia y que poco o nada tiene que ver con el folclore que se presenta el fenómeno ovni. A ver, no sé si son distintos nuestros extraterrestres, porque no son nuestros, y nosotros no poseemos la capacidad de dirigirles, condicionarles o que nos den información. Pero no nos interesan los extraterrestres que vienen aquí a crear problemas, tensiones, raptos, etcétera, etcétera. No es nuestro trabajo crear sensaciones, sino encontrar el misterio del porqué de las cosas. Por tanto, este vídeo probablemente sea largo o quizá haya que hacerlo en 2 etapas. Pero para hablar de todo esto es necesario tener 3 conceptos perfectamente claros. Lo primero que tenemos que explicar y entender es el fenómeno del inconsciente colectivo. Es una figura psicológica que se le atribuye y que la desarrolló Carl Gustav Jung, un psicólogo del tiempo del psicoanálisis, compañero de Sigmund Freud. Este hombre decía que por encima incluso del nivel consciente humano y del inconsciente personal, existe una especie de inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo es más fuerte que el propio individuo. Ese inconsciente se alimenta de las experiencias que realizamos, tanto física, psíquica como emocionalmente, toda la raza humana. Se quedan, digamos, en una especie de computadora. Y luego esa computadora, esa información es capaz de ser percibida, bien por vía del sueño, por vía intuitiva, por vía de memoria ancestral. Podemos captarla y lo mismo que o la experiencia que de una u otra manera produjo tal sensación en la Edad Media, yo la puedo sentir ahora, lo puedo vivir o puedo percibirlo. Es como una especie de registro, algunos dicen que son los registros acásicos, que son donde se almacena toda la memoria de la humanidad. Por este concepto, el niño que nace tendría la capacidad de acceder a un banco de memoria inmenso, la de toda la raza humana. Ese inconsciente colectivo es decisivo para entender cómo actúan las entidades interdimensionales. Por tanto, vamos a ver qué es el inconsciente colectivo según Carl Gustav Jung. El otro concepto que tenemos que conocer y que se ha descubierto por distintos autores, pero el más conocido es el Drake, es los campos morfogenéticos. Los campos morfogenéticos, para que lo expliquemos rápidamente, es la capacidad que tiene la especie de recibir información espontánea de lo que ha hecho otro de la especie. Es parecido al inconsciente colectivo. Ejemplo, como está tipificado y se conoce. Unos monos
en una isla de Japón, uno de los monos aprende a quitar el polvo que tiene el fruto que va a comer porque caían en la playa y se llenaba de polvo o de arena. Él lo limpia espontáneamente y esa experiencia se la enseña a su madre monita, y después a su familia. Poco a poco los monos van aprendiendo. Cuando llegan al 100º mono, que esta es la teoría, todos los monos de la isla habían aprendido sin más, porque tenían en la memoria todos ellos, porque empezó uno y se había creado como un hábito, aprendieron espontáneamente a limpiar el fruto y comerlo sin tierra. La sorpresa es que cuando estos científicos van a una isla a más de 100 kilómetros cercana a la costa de Japón, en la otra isla, sin contacto previo, sin que haya comunicación, sin que ninguno hubiese abandonado la isla primigenia, los monos hacían lo mismo. Es decir, sin cables, de una manera extraña, etérea, aquellos monos habían aprendido lo que habían aprendido estos. Y por tanto, por progresión, todos los monos de otras islas, del continente, del planeta, habían aprendido. Esos son los campos morfogenéticos. Volvemos a hablar de algo parecido al inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung. El último concepto que quiero hablaros es de Lovelock y habla de la teoría Gaia. La teoría Gaia es cómo la Tierra tiene una memoria capaz de resistir a las agresiones humanas, de conseguir preservarse. Ella busca las formas de que no ser agredida o subsistir ante la adversidad, ante los terremotos, ante los conflictos humanos. ¿Os acordáis de la película Avatar? En Avatar llega un momento que toda la Tierra, toda la conciencia animal, todos los seres que están allí, los avatares, se ponen de acuerdo para expulsar a un enemigo que está haciendo daño al planeta. Esa capacidad de sobrevivir ejercita toda la memoria de la Tierra, toda la capacidad de la memoria. La teoría Gaia, por tanto, es una teoría de preservación y nos dice que el planeta tiene inteligencia, inteligencia activa, inteligencia reactiva e inteligencia emocional. En la película de Avatar, la científico que habla de cómo cogen un trozo del árbol sagrado, dice, maravilloso, este árbol tiene más conexiones neuronales que el propio cerebro humano, el árbol. Por extensión, si Gaia, nuestro planeta, tiene memoria, tiene inteligencia, es capaz de preservarse, todos los planetas tienen la misma memoria y todos los sistemas solares y todos los universos. Al final llegamos a la teoría que decía Tesla, es que hay una energía etérea que no se ha descubierto, pero que se intuye, como el bosón de Higgs y otras cosas, se intuye que hay una especie de memoria que une toda la existencia universal. Una memoria, un cable sin hilos, una forma de conectar todos los seres vivos. La teoría Gaia, por tanto, quizá nos hable de la teoría del universo, el intelecto de preservación de todo el universo.
Bien, voy a daros ahora un ejemplo. Desde el punto de vista de los seres interdimensionales de la conciencia superior, cuando nace una persona en la Tierra, no es un individuo, es un punto dentro de un conjunto. Por tanto, por eso los astrólogos trabajamos con mi Marte, mi Júpiter, mi Saturno. Es decir, cuando yo nazco establezco una carta natal y esa carta natal me dice cómo los planetas se unen a mí, interfieren en mí y yo actúo sobre ellos y ellos sobre mí. Ese concepto de que cuando nace una persona no nace por casualidad, sino que forma parte, es digamos, el terminal de un montón de lógicas, de vinculaciones con el universo mismo, que hace que no esté solo, sino que nació cuando tiene que nacer y que ocupa una porción muy pequeñita de una conciencia universal. Por eso, imaginaros que viene un biólogo de un planeta que no conoce la ley universal, que no conoce y no sabe interpretar la ley de la suprema inteligencia, y fecunda a un animal de la selva, por ejemplo, a una mono, una hembra mono, la fecunda para darle unos valores determinados para conseguir hacer un híbrido. Bueno, si no sabe la ley universal, si no conoce la ley del universo, seguramente ese híbrido que nace sería imperfecto, negativo, no tendría las cualidades adecuadas. Sin embargo, imaginaros que vienen unos biólogos estelares conscientes de la ley universal y dicen, no podemos crear ahora un ser en estas fechas, en este tiempo, porque es necesario esperar a tal fecha cuando las condiciones astronómicas, las condiciones cosmogónicas del cosmos y del universo, nos permiten actuar para crear seres más evolucionados. Fijaros la diferencia. Yo, como soy poseedor de una capacidad de engendrar biológicamente, inseminación artificial, eso lo hacemos humanos ya, creo un ser porque quiero. Sin embargo, una entidad superior, interdimensional, crea un ser cuando tiene que crearlo de acuerdo a esa ley universal porque la conoce. Y ahí empezamos la primera distinción de extraterrestres. Los cabezones que vienen a pactar con los militares de tal o cual ejército y que hacen híbridos, o seres biólogos estelares que hacen seres cuando les corresponde hacer. ¿Veis la diferencia? Bien. Fijaros cómo actúan estos seres interdimensionales. Ellos saben que cada 26.000 años más o menos, de acuerdo al el año platónico, es decir, lo que tarda nuestro sistema en girar sobre sí mismo, tarda 2160. Estos son números, son conceptos que luego no es así. O sea, unas eras duran más, otras eras duran menos, pero no quiero cansaros. Vamos a hablar globalmente. Ese año platónico dura 26.000 años. Las entidades superiores saben que es necesario que la raza humana viva todas las experiencias en los distintos ángulos de la galaxia, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, experiencias de amor, de desamor, de guerras, de violencia, de acciones, de positivos, negativos. Y cuando ha llegado a los 26.000 años, ese ser, esa memoria inconsciente que se ha enriquecido de todas esas experiencias, producen niños, producen seres mucho más despejados, mucho más, con más memoria inconsciente. Y es cuando dicen, hagamos ahora un cambio, porque corresponde. Y es cuando actúan. ¿Ves la diferencia? Parece una tontería, pero no es una tontería. Es decisivo. Ellos tienen que esperar a que la humanidad se realice en tal ángulo con tantos años o miles de años para conseguir meter un valor nuevo, y ahora os digo cómo lo hacen, en la raza humana. No pueden venir mañana y acelerar nuestra evolución porque quieren. Tienen que esperar a que las condiciones del universo sean adecuadas. ¿Cómo podemos conocer esa ley? Se aproxima mucho la ley matemática y la ley astrológica. ¿Qué hay que hacer? Estudiarla, que es lo que todos los investigadores hacemos. Pero ¿veis la diferencia? Yo soy biólogo, sé crear híbridos y ahora me da la gana y creo uno. Te sale mal. No lo has hecho de acuerdo a la ley universal. No has tenido en cuenta que eso que has creado está unido a mí, al árbol, a la roca, al universo.
Y tienes que conocer la ley y ser respetuoso con la ley. Esta es la diferencia, ¿lo veis? Una de estas expresiones que probablemente la conocéis es el tiempo del calendario maya. Según ellos, de esos 26.000 años se dividen en 5 periodos de 5.200 años, ¿vale? Más o menos, no son exactos, pero es así. Y cada 5.200 años acuden los dioses. Por eso en las profecías dijeron, volveremos. Y volveremos a ayudar al ser humano, a crear nuevas genes, a acelerar la evolución humana, cada 5.200 años. Y cada 26.000 se cierra el ciclo. Y esas inseminaciones genéticas por los biólogos estelares se hacen de acuerdo a una ley absoluta, maravillosa, la ley de la suprema inteligencia. No lo hacen porque pueden hacerlo, lo hacen cuando deben hacerlo. ¿Cuál es entonces el proceso? La sabiduría de saber cuándo. Esto es lo que distingue a un iniciado de un aficionado o de un adepto. La sabiduría del maestro. ¿Quién sabe esa ley? Es complicado. Cuando ellos vienen, saben que cuando los íbamos a alinear con la galaxia, el ser humano podía destruirse con tormentas electromagnéticas solares. Y lo que hacen estos seres es parar esa tormenta. Ya lo hemos hecho en algunos vídeos. Estos seres no vienen a jugar a hacer raptos, ni a poseer doncellas, ni a pactar con los militares. Estamos hablando de entidades de un nivel de 20.000 millones de años superior a nuestra conciencia. Y vienen y paran una tormenta electromagnética y nos salvan la vida a todos. Y además aceleran la evolución. Claro, me dicen, bueno, pues entonces que nos hagan a todos buenos y que nos hagan mañana. No pueden. Nosotros, por ejemplo, en el 2020 teníamos que pasar una pandemia porque los planetas estaban en Capricornio de una manera muy agresiva y estadísticamente sabemos que siempre que actúan en Capricornio, esos planetas producen pandemias, producen, digamos, enfermedades graves. ¿Qué hace eso? Crear en nosotros la experiencia, subir el sistema inmune, dotarnos de herramientas para en la siguiente pandemia resolverlo mejor o más fácil. Ni siquiera eso lo pueden parar. ¿Por qué? Porque ellos saben que nuestro espíritu es inmortal.
Nuestro cuerpo puede padecer, pero nuestro espíritu es inmortal. Y que esa experiencia, ese aprendizaje, ese sistema inmune que hemos conseguido subir mediante la muerte, probablemente mediante la enfermedad, para el niño que nace dentro de 2000 o 3000 años, esa información ya la recibe a través del inconsciente colectivo. Ellos vienen en el calendario maya en el 2012 y nos salvan la vida con una tormenta que podía destruir a la humanidad. Estos sí son seres que nos interesan, los otros no. ¿Veis la diferencia? Hay una experiencia que hemos sacado en algún vídeo de Paul Amadeus Dienach. Este personaje, que podéis verlo en la red, es una persona que tuvo una encefalitis y quedó en estado de coma durante un año. Lo que hizo en ese estado de coma, estar pasivo, es trasladar su conciencia a un enfermo que había tenido un accidente en el año 4200 en Suiza. Un deportista se había dado un golpe y estaba, digamos que su cuerpo astral había salido, y Dienach posee ese cuerpo y empieza a hablar con los doctores de aquel tiempo. Los doctores se quedan alucinados y dicen: ¿quién es este? ¿Que le ha cambiado? Y él más, porque dice: ¿pero dónde estoy? Y entonces los doctores le cuentan cómo ha vivido la Tierra hasta el año 4200. Una experiencia extraordinaria, porque no es una profecía, es un traslado de conciencia en el tiempo. Bien, hay una cosa que dicen en esa experiencia, es una historia que la podéis bajar, Paul Amadeus Dienach. Podéis sacar el libro Crónicas de la Tierra, es muy interesante y lo podéis ver. En el año 3382, dice Dienach, la humanidad adquiere, cambia, pone en marcha un código genético, un código, digamos, en el cerebro, una actividad cerebral, un impulso cerebral que hace que se cree una conciencia colectiva para empezar un proceso evolutivo más grande. ¿Quién crea esa conciencia? ¿Quién manipula el cerebro? Los seres interdimensionales. No el cabezón que viene a crear híbridos y pactar con los militares. Ese es un folclore que existe, pero que no nos interesa. A nosotros nos interesan los seres que en el 3382 crearán una aceleración genética en el cerebro humano. ¿No te interesa a ti más este? ¿Veis de qué extraterrestres estamos hablando?
Bien, lo que quiero decir ahora son los tres elementos fundamentales de cómo estos seres interdimensionales actúan sobre la raza humana. Son tres, pero hay más. Estos tres son los fundamentales. Bien, lo primero es que cuando su ley lo permite, cuando el universo está maduro, cuando la raza humana necesita adquirir un nuevo valor, lo hacen de la siguiente manera. Os voy a poner imágenes, según voy hablando, que os van a dar la réplica de lo que estoy diciendo. Ellos entregan en los soles de la galaxia, en nuestro Sol, por ejemplo, y meten unos valores psíquicos. Vais a decir, bueno, los valores psíquicos no se han demostrado. Se teoriza sobre que existe el psicón, que sería la unidad de psíquica, la unidad de pensamiento. El pensamiento existe. Por tanto, tiene que haber alguna energía donde se exprese o alguna forma de concretarla. No se ha descubierto. Estos seres son capaces de entregar en el Sol unos valores determinados, unas frecuencias, de tal forma que la nueva emisión de luz, los fotones que salen del Sol, vienen al ser humano, vienen a la naturaleza y producen cambios. Esto es curioso. Lo que se ha descubierto, y podéis leer las investigaciones del doctor Bardasano de la Universidad Complutense de Madrid, él ha hecho unos experimentos como la luz, incidiendo sobre la glándula pineal, produce un comportamiento acelerante de las salamandras. Se lo hizo con salamandras, pero vale también con el ser humano. El tercer ojo. Por eso hay sectas, grupos y personas que han descubierto que se puede dialogar con el Sol y captar la influencia psíquica de ese Sol, convirtiéndolo en imágenes intelectuales. El saludo al Sol antiguo, el famoso saludo al Sol que solo practicaban los iniciados. Curioso, ¿no? Bien, estos seres acercan una astronave, por ejemplo, de dimensiones superiores a Júpiter o 4 o 5 veces a la Tierra y meten en el Sol unos valores, unas frecuencias, unas órdenes, que luego nosotros, en cuanto nos salimos a la calle, en cuanto recibimos la luz, percibimos eso y se produce en nosotros aceleración de conciencia, percepción de información, cambio de nuestra genética, cambio del comportamiento humano. Esa es la primera de las formas que tienen de emitir información sobre nosotros estas entidades, pero no solo las entidades. Imaginaros una supernova, una explosión que se da hace 50 millones de años y que llega la energía a nuestro Sol. Nuestro Sol lo capta, lo psiquiza y lo emite. Y esa emisión viene de otra experiencia de millones de años luz o de un universo paralelo. Esto es curioso, porque ya no estamos hablando de cabezones que vienen a raptar doncellas, amigos, que los hay y que vienen. No me interesa. Prefiero esta información. Prefiero seres que vienen con esta capacidad extraordinaria de actuar sobre el ser humano. Si no lo creéis, leed las investigaciones de Bardasano y os daréis cuenta que el código de crecimiento está en la luz. Esta es una de las formas que ellos tienen de experimentar con nosotros y de producir un proceso o de producir, digamos, una aceleración evolutiva.
El segundo nivel de actuación sería el directo, el que Dienach nos cuenta en el año 3382, cuando estos seres actuarán sobre la raza, entonces habrá muy poca gente sobre la Tierra. El planeta habrá hecho una selección y habrá dejado solo los necesarios que se acoplen a la convivencia, a la vivencia de la Tierra. Es decir, lo que ellos dicen es que nosotros estamos disgregados de nuestro manto físico, que es la Tierra. Nuestro cuerpo no termina aquí, termina en el Himalaya, termina en el Amazonas. Ellos saben que nos hemos disgregado, que no seguimos la ley natural, que no incorporamos en nosotros la vida, ni entendemos la vida. Pero llegará un momento que cuando toda la Tierra sea uno en nosotros y nosotros uno con la Tierra, ellos actuarán cualitativamente con muy poca gente. Les basta muy pocas personas. Daros cuenta que imaginaros que ellos quieren crear una raza. Imaginaros un ser en la Tierra que tiene unas mejoras genéticas directas e indirectas, simplemente cogiendo 1 centímetro cúbico de semen o 3 centímetros cúbicos de semen, crean 3.000 millones de seres. 1 centímetro cúbico de semen tiene 750 o 1.000 millones de seres. Se puede crear una raza a partir de un individuo. Claro, me dicen, ¿y las mujeres? Las mujeres crean con sus óvulos los universos. Eso todavía más misterioso y más maravilloso. ¿Cómo pueden actuar el segundo nivel? Directamente. Vienen, actúan sobre nuestra glándula pineal y aceleran nuestra evolución, o nos hacen un ensamblaje con otras razas, como lo han hecho en el pasado, o sencillamente intervienen en nosotros. Imaginaos que hacen un agujerito y meten un grupo neuronal que nos hace más sabios. Eso lo hacen en el 3382 según Dienach. ¿Veis? En el segundo nivel, estos seres no tienen que ver nada con los otros que se presentan en el folclore humano, en pactos con malvados de la Tierra para dominar el mundo. No, son otros seres. Son los dioses, llámese. Son los seres interdimensionales. Son los seres, no vamos a llamarles superiores, sino conscientes de la ley universal de la suprema inteligencia. ¿Ya? Otro nivel importantísimo, y este sería el tercero, de los tres que más o menos actúan sobre nosotros, hay más, sería los viajeros del tiempo. El tiempo y el espacio, aunque van juntos, según Einstein, el tiempo es una dimensión, y hay seres que viven en el tiempo. La mayoría de los seres interdimensionales están en el futuro, porque su universo, su vida va muy acelerada por el cosmos, y tienen que regresar a nosotros mediante sus naves, mediante un salto cuántico en el tiempo. Vale, ya lo hemos hecho en otro vídeo, os voy a contar rápidamente cómo actúan. Imaginaros, actúan en dos niveles. Imaginaros, todos conocéis porque tenéis una educación judeo-cristiana más o menos, imaginaros el padre Abraham, el padre de todas las razas, el padre de los musulmanes, de los cristianos. Bueno, brevemente la historia. Abraham tenía un hijo primogénito que se llamaba Ismael. En un momento determinado, su esposa, Ismael, nació de una esclava que se llamaba Agar.
La mujer de Abraham no podía tener hijos y le dijo, ten un hijo con la esclava, Agar, y tuvo a Ismael, su primogénito. Pero después, tal y como había anunciado el ángel o la entidad, Sara, la mujer de Abraham, concibió un hijo que se llamó Isaac. Y entonces le dijo a Abraham, oye, ahora tienes a mi hijo, que es el hijo bendito, el hijo que había anunciado Adonai, el Dios. Por tanto, coge a tu hijo y lo echas. Coges a Ismael y a la madre y lo echas fuera. Y Abraham, que debía ser un ser de poca conciencia, cogió a su hijo y lo expulsó, junto con su madre, al desierto. Menudo padre, Dios mío. Bien, en un momento determinado, Agar, cuando ve que su hijo va a morir de sed, invoca a su dios. Ella era egipcia, invoca a Set, el dios del desierto. Estaban en el desierto. Y aparece Set y le dice, no, no va a morir tu hijo, sino que Ismael será el padre de los ismaelitas, el padre de los musulmanes. Y tocó en una zona del desierto y salió una fuente que todavía se venera por parte de los musulmanes. Y Ismael fue el padre de los musulmanes. Y le dijo además, dice, y espera, que tú que eres esclavo, en su día este esclavo se tirará al cuello del amo a atacar a los cristianos, que es porque Ismael fue el padre de los ismaelitas, pero Isaac fue el padre de los occidentales o los cristianos. Desde ahí nace el odio que tenemos porque Abraham no actuó con los valores éticos de un buen padre. Bien, esta es la historia y está en el inconsciente colectivo, lo que hemos dicho al principio. Por tanto, nada más nacer y si nazco en Occidente, odio a los musulmanes. Y los musulmanes, con la Guerra Santa, odian a los occidentales. Está en nuestros genes, está en la memoria antigua de lo que ocurrió. Bueno, vienen ahora unos seres interdimensionales y hacen lo siguiente. Esto es tremendo, porque esto es para contarlo. Imaginaros, cogen y hacen una película, crean una ilustración, una imagen ficticia, y hacen que en el momento que Ismael y Agar, su madre, salen al desierto, se arrepienta y dice, Dios mío, lo que he hecho, bendito sea, voy a recuperar a mi hijo. Y sale corriendo detrás a recuperar a la esclava y a recuperar a su hijo primogénito, y dice, perdonadme, volved a la tribu. Le acoge y a Ismael le nombra el sumo sacerdote y a Isaac le nombra el caudillo político. Esa es la película que montan estas entidades. Imaginaros, es un film. Los viajeros del tiempo van a aquel tiempo, no cambian lo que pasó, sino que meten una información, producen una información. Entonces se queda en el inconsciente colectivo. De tal manera que cuando nace un niño, próximo niño que nazca, ya no tiene solo la información primigenia, sino que tiene lo que han metido estos seres, la información que han metido en el inconsciente colectivo, esa información o cualquier otra. Y entonces ya no nace con la atadura del odio hacia Isaac o hacia Ismael, etcétera, etcétera. ¿Veis el cambio? Lo único que hay que hacer a nivel consciente, es decir, si esa historia que han metido los señores interdimensionales del tiempo en la memoria colectiva del inconsciente colectivo de la humanidad, luego lo sacamos en algo consciente, una película. Imaginaros que simultáneamente a la información, un actor hace una película que tiene como Avatar, que golpea toda la conciencia humana y automáticamente el ser humano dice, el que nace dice, algo me dice que yo he recibido, tengo una información del inconsciente que estos seres han introducido y además he visto una película, he visto un libro, he visto una acción consciente que me hace que coja conciencia. La película Avatar está hecha así. La película Avatar es una toma de conciencia de una información que ya se pasó, que ya la dejaron en el inconsciente colectivo los señores del tiempo, ¿veis? Por tanto, a Cameron, al director de la película, probablemente le programaron para hacerlo, aunque él no supo, incluso si no quiso, que seguramente sí, hacerlo. Este es el tercer nivel de actuación y es maravilloso, porque si ellos saben, por eso he puesto al principio del vídeo lo que es el inconsciente colectivo. Si yo estoy condenado a que la información que me ata al odio, al enfrentamiento, viene desde hace 5 o 6 mil años y de repente alguien mete una información nueva, no cambia, mete una información con tal fuerza que el niño que nace es capaz de captarla, cambiamos. Por tanto, la tercera actuación, una de ellas es esta forma de actuar.
En nivel inconsciente está grabada y en nivel consciente sale un personaje como ejemplo, como avatar, y nos hace una película para que se mueva el corazón en nosotros y nos diga, ustedes solo no pintan nada, ustedes son parte de la Tierra, parte del universo. Por tanto, esta es la diferencia entre las entidades que nosotros investigamos, la ley que nosotros perseguimos, la conciencia que nos gustaría adquirir y lo que cuentan otros en cuanto al fenómeno extraterrestre. ¿Significa que seamos más listos? No, es que no nos interesa lo otro, nada más. En fin, os dejo con esta reflexión, quizá el vídeo ha sido un poco largo, pero creo que es necesario para explicar un poco lo que queríamos comentar en función de lo que nos habéis dicho, que qué extraterrestres trabajan con nosotros trabajan pocos, porque no nos hacen caso o nosotros no los entendemos, pero nos gustaría que entendierais que además del extraterrestre folclórico que viene cabezón a hacer todo ese tipo de maldades, existen unos seres interdimensionales que son los que a nosotros nos interesa como elemento de investigación. Nada más, os dejo con un saludo cariñoso, hasta el próximo vídeo. Si hay alguna pregunta, estamos a vuestra disposición.